Queridos amigos, nos alegra mucho saludarles. Bienvenidos. El tema de esta ocasión es Jesús lloró. Realmente esta es una experiencia sobresaliente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús lloró. La palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 19, nos dice la razón por la cual Jesús lloró. A nadie nos gusta llorar, pero llorar, queridos amigos, es la expresión de nuestra alma. Veamos en San Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, y observemos con mucho cuidado qué fue lo que llevó a Jesús a expresar su más profunda emoción: llorar. Jesús lloró. Y esto nos hace entender, queridos amigos, cuánto nuestro Señor Jesucristo se identifica con nosotros, que lloramos por diferentes causas, por diferentes razones. El ser humano sufre y expresa su dolor y sus emociones a través del llanto. Aquí vemos a Jesús llorando, expresando esa profunda emoción que surge de su corazón. La palabra del Señor dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué Jesús derramó lágrimas sobre Jerusalén? ¿Por qué Jesús expresó con este sentimiento profundo su amor hacia esta ciudad que estaba condenada a la destrucción? Sin duda, queridos amigos, por la tristeza que sintió al mirar el futuro de su pueblo y ver el triste final de esta ciudad amada. También sintió tristeza por los habitantes de la ciudad que lo habían rechazado. Queridos amigos, las lágrimas de Jesús sobre el monte, cuando contemplaba la ciudad de su amor y cuidado, rodeado de la alegría y los hosannas de millares, fueron las últimas súplicas del amor rechazado y de la compasión divina. Jesús lloró por el rechazo de su pueblo. En los evangelios se registran dos ocasiones en las que nuestro amado Señor Jesucristo lloró. La gente generalmente llora por sí misma, por sus tristezas, por sus fracasos, por sus dolores, por no ser aceptados o por cualquier otra razón. Pero en estas ocasiones, las lágrimas de nuestro amado Señor Jesucristo procedían de un profundo sentimiento por otros. En ningún momento Jesús lloró por sí mismo, queridos amigos. Jesús lloró por su pueblo. Jesús lloró por sus hijos que no entendían el plan de la salvación y no comprendieron su ministerio terrenal. Notemos cuáles son algunas de las impresiones más dolorosas que experimentó nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo capítulo 26, versículo 37 y el versículo 38, la palabra del Señor dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En San Marcos capítulo 8, versículo 12, la palabra del Señor dice: y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Llama la atención, queridos amigos, esta expresión en San Marcos capítulo 8, versículo 12. Y gimiendo, o sea, clamar, implorar, suspirar o sollozar,
fue la manifestación de esa emoción de nuestro amado Señor Jesucristo. San Juan capítulo 11 versículo 32 al 38 dice la palabra del Señor que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. La palabra del Señor registra: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice la palabra del Señor, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Este es el versículo más pequeño que encontramos en la palabra de Dios. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. San Marcos capítulo 11 versículo 15 y el versículo 16, Jesús entra en el templo. Y al ver el desorden y cómo había mucho comercio en el lugar, la palabra del Señor dice que Jesús se llenó de celo. La palabra del Señor dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ese celo que lo consumía por lo sagrado, por lo santo, por lo divino, por lo que estaba dedicado para la adoración de nuestro amado Dios. Queridos amigos, ¿cuál fue la causa de las emociones que experimentó nuestro querido Salvador? El comienzo de Isaías capítulo 53 confirma que Jesús fue un hombre de dolores. Aunque experimentó momentos de gozo, también sintió dolores, emociones intensos. Muchos de los sufrimientos del Señor fueron por sentimientos de impotencia cuando sus seguidores no aceptaban su mensaje, su evangelio. Así que, mis amados, Jesús sintió dolores emocionales profundos y los manifestó, los expresó. Lo vemos registrados en la palabra de nuestro amado Dios. Queridos amigos, a pesar del gran amor de Jesús y de sus milagros, muchos no comprendieron que Jesús era el Mesías. Jesús también sufría cuando observaba los resultados del pecado entre los seres humanos. Los eventos que rodearon la muerte de Lázaro le causaron también grande tristeza, dice la palabra del Señor. San Juan dice que Jesús se estremeció en espíritu. San Juan capítulo 11 versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Queridos amigos, esta es una traducción de la palabra griega que indica una muy fuerte exhibición de angustia emocional acompañada por un sonido audible de la garganta y la nariz. Esquilo, un dramaturgo griego que vivió desde el año 525 hasta el 456 a.C., usa esta misma palabra para describir el resoplido de los caballos. Esta palabra se usa 5 veces en el Nuevo Testamento. 4 de ellas describen las emociones de nuestro amado Señor Jesucristo. Queridos, al contemplar las experiencias emocionales de Jesús, nos ayuda a comprender cuánto nuestro Salvador se identifica con nuestras angustias emocionales también. Consideremos este texto. Hebreos capítulo 4 versículo 15.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús nos entiende, Jesús nos comprende. Jesús, queridos amigos, entiende nuestras lágrimas, nuestros dolores, nuestras angustias. Jesús comprende nuestras tristezas. Por eso podemos acudir a Él con plena seguridad de que Él entiende nuestro dolor. Queridos, ¿de qué modo este texto nos lleva a un vínculo más estrecho con nuestro Señor Jesucristo, especialmente en tiempos de sufrimiento? Es bueno saber que Jesús se identifica ampliamente con nosotros, que no solamente podemos tener la seguridad de su poder ayudándonos, sino también la seguridad de su comprensión, entendiendo nuestros sufrimientos. Eso es muy bueno saberlo, porque nos llena de confianza en nuestro querido Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, en el camino de la vida necesitamos a un amigo que nos fortalezca, que nos entienda, en quien podamos confiar y que nos transforme para ser bendición para otros. Sin duda, ese ser anhelado se llama Cristo, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el maestro de Galilea, nuestro creador y sustentador, el divino caminante que nos acompaña. Queridos, tú lloras, tú expresas tu dolor con lágrimas. Jesús también expresó sus sentimientos con lágrimas. En otras palabras, Jesús te comprende. Jesús te entiende perfectamente. Puedes acudir a Él con la plena seguridad que Él va a darte ese abrazo fuerte que te hará sentir seguro de la vida. Ven a Jesús, haz de Él tu Salvador, tu amigo inseparable. Encuentra en Él la fortaleza, la comprensión, la misericordia, la compasión. Que Dios te bendiga. Amén y amén.